Tonto ine patolonganga, tonto ine patoloncongo, tonto ine patolonganga, tonto ine patoloncongo, tonto ine mi palo, ay tonto ine patolonganga, tonto ine mi palo, tonto ine patolonganga, tonto ine mi congo, tonto ine patolonganga. Oye, deja eso ahí, no ande ahí. Tiene que esperar que yo termine. Siéntate. Así estás mejor. Aprende para que después puedas mandar. Si tú no aprendes con detalle lo que estamos explicando, usted nunca va a llegar a ser un buen religioso. Por ese motivo, usted tiene que atender todo lo que diga el tataíta, usted lo tiene que escuchar. Porque cuando usted no escuche lo que él está hablando, usted va a cometer los errores que van después a repercutir no solo en usted, sino en la familia de usted que vive con usted y que vive donde vive la propia enganga. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos. Aprender siempre es importante porque nos lleva y nos conduce por el camino correcto. Si no fuera así, esto fuera lo que es hoy en día un desastre. Por eso es que mantenemos el orden religioso para así podernos dar cuenta cómo trabaja Palo Mayombe a puerta cerrada. Vía Cabió con Ganga, Tulumana, Lucero, Girundi. Sucula dicen Tolon Combo, dicen de lo yo. Dice ya Basarabanda, dicen Cosamala. Indinga, Chamalongo, Uá, Endundu. Huiza, Tolo, Inquisi Malongo, Inquisi Enzambi, que cuenda, dicen Longanga. Dice abre cuto, dicen ya, da como dicen bonda, dicen los chamalongos, ahueca, ariajo. Dice quiaco, dice abuelo, trola, dicen cunalombo, mamá cubelango, femba en toto, mamá cubelango, ya va femba en toto, dice mamá cubelango, va con licencia, los propios dicen centella, los propios dicen zarabanda, los propios dicen cuyo, dicen cubayende, cariajo, dice que su cula dicen los combos de lo yo, para que cuente dicen cheche, bacheche, dice ya va, dice en pemba, dicen toto, dice ya va a ser como dicen cariajo, unos dicen garabado, dice que yo va, dicen como dicen cariajo, dicen sará, dicen cheche bacheche, abre cuto, dicen guirindinga, dice pato, dicen tata, dicen tataíta, dicen yaye, dicen geyo, dice para que abre, dicen pioco, dice en sara, dice para que cuenta, dicen cheche, dice londeame, dicen yahweh. Estas formas primitivas que muchas veces para las personas son una intriga, hoy podemos dramatizar escenas folclóricas para que de un modo o de otro los creyentes en esta religión puedan comprender más sobre esta religión. Si hacemos un trazo cuadrado, estamos invocando directamente a Mamá Umbo, a Quiboré, o como es conocida en lo popular, Madre de Agua. Si hacemos una flecha en forma de arco, estamos invocando a Mamá Chola. Si hacemos como especie de un río, estamos invocando directamente a Mamá Chola, también conocida como Mariquilla Hue o Chola Huengue. Estos trabajos que datan de cientos de años, que son enseñados al creyente, no solo para que lo puedan hacer, sino para tener una idea precisa cómo es que trabaja esta religión en la intimidad de su Munanzo Congo. Como dice el gangulero, trabaja a puerta cerrada. Esto quiere decir que estos brujos, estos mayumberos, nunca enseñan
cómo es que van a trabajar en la intimidad de su Munanzo Congo. Es por eso que siempre enseñamos más allá de los conocimientos que tienen otros ganguleros, para así poder comprender más esta religión. Seguido del cuadrado, de la flecha de arco, del círculo en la invocación de Mamachola, de la representación del río y ahora la representación de una palma que le cayó un rayo y de esta forma se representa a Isasi Sasi, 7 rayos, en el sincretismo Santa Bárbara Bendita. Ofrecemos en una botella que pintamos, ofrecemos chamba a los espíritus. Claro que tenemos que hacerlo materialmente, pero lo pintamos para que sepan la ofrenda que vamos a entregar. Hacemos otro círculo con círculos adentro que van a determinar a Mamachola también, ya que queremos hacer un trabajo para separar a la prima de un matrimonio que esta prima está perturbando a esta pareja. Por lo tanto, trajeron a esta muchacha de Cuba y esta muchacha ha hecho en la casa un desastre porque ha querido quitarle el esposo a la prima. La prima ha acudido a nosotros para nosotros hacer un trabajo y separar a la prima de esa relación que tiene el esposo, que ella tiene con el esposo como 30 años. Esta señora no puede tener hijos y esta prima está diciendo a este señor que le va a dar un hijo. Y no solo se quiere quedar con todo lo de esta señora, sino también quiere quedarse hasta con la casa. Por eso tenemos que tener cuidado a quién nosotros metemos en la casa, porque cuando queremos hacer un bien nos puede salir un mal. Y es por eso que hoy estamos trabajando a puerta cerrada para poder separar a esa prima del esposo de esta señora. Esta señora se encuentra desesperada. Y este trabajo ha surtido efecto, pero nosotros se lo vamos a presentar a ustedes para que vean cómo son los pasos que se da en la religión y cómo, alante de nuestra enganga, nosotros podemos hacer un trabajo no solo para separar a una persona que está molestando un matrimonio, sino también para buscarle tropiezo a esa persona. Las formas primitivas que ustedes ven aquí son del Munanzo Congo, Mundra Praca, Monte tiene Garabato o Cunalombo tiene Mombala, en la representación de Lucancasi. Cuando trabajamos de esta manera, muchas veces estamos sobrepasando los conocimientos que nosotros podemos tener. Si bien podemos utilizar 2 tunas, estas tunas le pintamos 2 muñecos. La tuna grande representa al hombre, la tuna más pequeña representa a la mujer, y de esta manera queremos unir este matrimonio de nuevo, a pesar de que él no se ha ido de la casa y esa es la oportunidad que tenemos, pero sí, esta persona le ha alquilado un apartamento a la prima y este viejo, porque es un viejo, se escapa de vez en cuando
o muchas veces para casa de esta prima. Ya esto se ha sabido y solo hay una forma de poder separar esta intromisión que hay en este matrimonio. Las obras pueden ser presentadas en un lutete o un lutete de un coco para así poder abrir los caminos en la invocación de la estrella de Sarabanda. De esta manera, Sarabanda está jugando un papel importante para romper y tronchar esa relación que está perturbando a esta persona. Podemos también poner círculo porque estamos invocando a Mamá Chola, ya que sabemos que Mamá Chola o Chola Huengue o Mariquilla Hue es la deidad del amor, la deidad del dinero, del oro, de las mujeres embarazadas, del estómago, de los ríos, dueña de la miel de abeja. Y hacemos imploración a esta deidad para unir más a este matrimonio. Gracias a que este hombre todavía no se ha ido y que sigue en la casa, pero cada rato se pierde para casa de la prima. Esta prima ha llegado desde Cuba porque se ha ganado el bombo. El bombo, para los que no conocen, es la lotería de visa que dan en Cuba, y esta muchacha se la ganó y le pidió a la prima si la dejaba estar en la casa. La prima, honrada, una mujer ya mayor, le dijo que sí, pero resulta ser que ha traído a la prima y le ha traído estas consecuencias. Una vez ella salió y encontró a la prima, el esposo sin camisa y ella dándole masaje en la espalda. Ella dice que eso no tiene nada que ver, pero a la vista de esta señora no fue, como dice, muy buena cosa. Por eso expresamos estos trabajos para que vean hasta dónde puede llegar una persona que usted pueda meter en su casa. Yo no meto a nadie en mi casa. Esa es la pura realidad. Si hay alguna familia que viene mía de Cuba, yo sacaré el dinero del banco, le daré el dinero para que alquile. Pero vivir conmigo, no. Pero muchas personas prefieren el dinero y dejarla vivir en la casa que no dejarla ir y que alquile un apartamento y que haga su vida. El gangulero hace un empolo y da a Quiburé prendido ese empolo para que pasarlo a la tinaja de Quiburé. De esta manera realizamos un polvo con yo puedo más que tú, jala jala, ven a mí, para que esta pareja se solidifique y esté más unida, porque está allá al separarse. Este señor tiene un negocio, este señor tiene una casa con esta señora, pero la prima quiere todo eso. Claro que la prima es una muchacha que tiene 25 años y que andaba, como me contó la señora, casi desnuda delante del esposo o con una ropa muy estrecha enseñando todas sus partes. Siempre tenemos que tener cuidado a quién metemos. El gangulero va a ser la especie de una araña con algodón, con tiras de algodón, como lo está viendo aquí. El lutete, la jícara, va a estar en el medio
y va a representar al cuyo lucero, porque primero vamos a dividirlo en 4 para que los caminos de esta persona, de esta señora y de este señor se unan de nuevo. Estamos haciendo como especie de una araña. La araña llamada en la religión se llama cacuanda. Y esto hace espiritualmente que se teja este matrimonio entre sí para unir a esta pareja. Como dice, Beta Casiro. Casiro tira hilo. Cayó en el mar. Mi Casiro, tú no puedes brincar la mar. Ella quiso enredar a esta persona, pero la araña no puede brincar el mar. Y por eso va a tener que tejer el hilo encima de este matrimonio que estamos preparando esta obra para así unirlos. Esta obra lleva el nombre de las 2 personas, lleva el semen de las 2 personas, lleva palos a la jala, Benjamín, llamado, y palo malambo y palo vencedor. Estos palos pertenecen a Mamá Chola, la Caridad del Cobre o la Virgen de la Caridad del Cobre, en el sincretismo de esta religión. Para nosotros los religiosos es una deidad salamera, es una deidad que las hijas de Mamá Chola tienen mucha suerte con el dinero, con el amor, pero muchas veces son muy traicionadas porque son muy envidiadas. Y esto a una hija de Mamá Chola le puede resultar con problemas. Como dijimos, hicimos especie de una araña, Beta Casiro, como le llaman en la religión. Ahora ponemos la pareja de este matrimonio, la mujer y el hombre, dentro del lutete. El lutete es hecho. El lutete es hecho no de la huira cimarrona o de la huira, sino hecho de un coco. ¿Por qué? Porque está trabajando el cuyo lucero y esto va a abrir de nuevo los caminos de este matrimonio. Claro que estas formas primitivas son más complicadas de lo que nosotros podemos ver. Cuando hacemos un trabajo tenemos que saber cómo trabajar con estas deidades, cómo poder hacer patipén bajo signo que estén de acuerdo al trabajo que nosotros hacemos. La representación del hombre y la mujer utilizando también un algodón que limpiamos o que la mujer limpió los zapatos de su esposo. Esto va a ser echado también en el centro del trabajo, donde está ese lutete. Utilizamos carbón en la invocación directa
de Lucan casi, pero solo rociamos un poco para que la relación se conserve y no se rompa. Pero tenemos que utilizar el carbón porque así vamos a alejar a la prima de este matrimonio que lo está perturbando. Esta prima ya tiene otro marido también. Lo que sucede es que este viejo, como dicen en Cuba, este viejo cagalitroso le ha dado por tener una muchacha joven ahora. Estos viejos se tienen que acomodar a la edad que tienen. Él cree que la muchacha está enamorada de él con 25 años. Él tiene como 60. Pensando que ahora le van a dar un hijo. Todo es un cuento. Porque ya han vigilado a esta prima. Que claro, la esposa le dijo que se tenía que ir de la casa, pero él cogió y le alquiló un apartamento. Y él va allí, él va también a tener sexo con ella. Mucha gente de esas que vienen de Cuba son unos locos también. Como algunos emigrantes que llegan a los países y empiezan a acabar, en vez de estar tranquilos, no, empiezan a joder a la gente. Esta quiere hasta el negocio del viejo. Esto es algo increíble. Usted lo dice y no, la gente no lo cree. Ahora la prima la permitió en la casa. Después que la trae a la casa, la alimenta, la viste, le da un cuarto para que duerma, no le bastó eso y le quitó el marido a esta señora. O casi se lo tiene quitado. Gracias que no se lo ha quitado, porque si no yo creo que el trabajo iba a ser un poco más difícil. Pero esa es la suerte, que él todavía sigue viviendo en la casa. Y hasta tienen sexo, esta pareja tiene sexo, parece que el viejo se le calienta la cabeza. Y va para donde está la vieja también, y la vieja como no quiere perder al esposo de 30 años, pues bueno, esto le sirvió también para coger el semen de él y de ella, para poderlo trabajar en esta ensara. No es un amarre, es un acercamiento que hacemos a esta pareja. Rompemos con el embele toda acción que pueda tener la prima con ese hombre. En forma de cruz, rompemos con el embele esas acciones. En la tuna podemos ver reflejados los dos muñecos que sacamos. Estos muñecos se le van a echar polvo de carbón, ceniza, se le va a rayar palo, jala jala, vencedor, llamado Benjamín, y esto va a reflejar como si fuera la sombra de estas dos personas. Nunca han escuchado que trabajamos la sombra. Bueno, la sombra se trabaja cuando hay una persona que tiene su sombra, el gangulero coge con un cangrimasango, con una hoja de maíz, y amarra arriba de la sombra sin que la persona lo vea. Y esto le llamamos cogerle la sombra a la persona. Esto lo traemos en Monanzo Congo y hacemos un trabajo, no de esta índole, de otra índole, pero no estamos hablando de ese tema en este momento. Estamos hablando de unir a este matrimonio que ha estado casi en desastre. Ya este trabajo surtió efecto. Él se dio cuenta y un día que llegó a la casa de la prima, del apartamento que él le había entregado, alquilado,
ella tenía ahí un amiguito de ella. Claro, un tipo joven que está teniendo sexo con ella, pero está involucrando al viejo. Y el viejo se pudo dar cuenta, gracias a este trabajo, que pudieron unirse de nuevo. Él le pidió perdón a la esposa, pero ahora la esposa hace poco me está diciendo que ya ella no quiere nada con él. Entonces ahora el viejo está que no quiere dejarla a la señora. Y hay este lío ahora formado. Porque parece que ella ya se desencantó del marido. Y esto hace poco, esto ya pasó hace ya un tiempo. Y ahora ella viene a que rompa el trabajo que yo hice. Le expliqué que eso no se rompe así. Que es más difícil romperlo que hacerlo. Y ella me dijo que lo que costara, que lo que fuera. No, le dije, no, yo voy a tratar. Pero ya esto está hecho. Esto siempre va a caminar. Además, usted cuando vino a mí, usted vino de que usted quería mucho a su esposo. No sé por qué ahora no quiere a su esposo. Dice ella que ahora está enamorada también de un muchacho joven. Esto es algo increíble. Por eso siempre se dice a la persona, cuando usted quiera hacer algo, piénselo bien. Usted quiere hacer un daño, usted no puede venir a hacer el daño bravo. Usted venga en 2 o 3 días, si usted quiere hacer algo, pues se hará. Pero hay personas que hacen cualquier trabajo cuando están bravos. Y después, eso le afecta. Porque ya ellos no quieren de que le suceda nada a la persona, porque ellos en ese momento estaban enfuscados. Y esta religión no tiene marcha atrás. Esto es algo que es increíble. Cuando se hace algo, se demora o no se demora, pero va marchando a través de los días, a través de los meses, cada vez se solidifica más. Después de haber rayado palo en a mí, llamado vencedor, haber quemado el nombre de las 2 personas, ahora echamos cera de la vela para que no se corra el empolvo o polvo que hemos echado. Yo muchas veces veo por ahí que hacen un trabajo, que esos trabajos no duran ni 5 minutos. Yo no me explico cómo es que pueden hacer un trabajo prendiendo un poco de pólvora y decir que se lo comen. Dale, llévalo. Eso no funciona aquí. Eso es un cuento de gente que no sabe. Los trabajos hay que hacerlo de esta forma que se está enseñando aquí. Es difícil, sí, claro, es difícil. Claro, usted no lo va a poder hacer igual, pero va a tener muchas cosas que van a poder utilizar en un momento determinado para unir 2 personas que se han querido estar separando porque una tercera está excluida en ese matrimonio. No metan a nadie en su casa. Cuando venga un familiar de usted, vaya al banco, que seguro que usted tiene dinero. Entréguele los 1,000 pesos para que se alquile y le diga que ahí no puede vivir. Porque si no, esto le está sucediendo a muchas personas actualmente. Las ensaras en el Palo Mayombe no tienen marcha atrás. Cuando una persona hace un daño a otra persona, ya no lo puede quitar. A no ser que traiga a la persona y se lo quite ahí mismo. O que haya otro bangulero que le quite ese daño
que le hicieron a esa persona. Pero cuando hacen un trabajo de esta índole, que lleva diferentes pasos a seguir, tiene que ser un gangulero muy bueno, como esos que hay, que existen poco, que pueda quitar la brujería que hace otro religioso. La brujería que hace un palero, un gangulero, un mayumbero, solo se quita con otra brujería que hace otro gangulero. Un santero no puede quitar este trabajo porque lleva diferentes convenios y tratados que no lo posee esa persona, aún siendo religiosa. Es posible que no lo puedan quitar. Yo entrego todo mi poder a mis ahijados, dando el poder y la fuerza de mi Munanzo Congo. No es lo mismo que usted le den una enganga de un fanfarrón a que le den un palo de la enganga de mi Munanzo Congo. Claro que existirán otros Munanzos Congo que también cuando le entregan el encuaco o el palo va a ser un palo bueno para construir una buena enganga. Todas las engangas tienen que salir de la enganga padre, porque la enganga padre entrega los 4 espíritus fundamentales que en vida eran religiosos para que controlen a esa enganga. Después está el Banfume, el espíritu principal de la enganga, que es una protección de usted africana, que en vida también era gangulera o gangulero y se hace cargo del control de esa enganga. Se hace cargo del control de esos espíritus. Esos espíritus son espíritus oscuros que se comportan como usted y como yo. Ellos saben que son muertos, pero se comportan como tal. Y es por eso que tenemos que tener cuidado y cuando nos están molestando hay que cubrir la enganga. Muchos religiosos tienen cubierta su enganga y solo la destapan para enzarar o trabajar con ella. Palo mayombe es complicado. Muchas personas están aprendiendo de lo que yo expreso. Lo que yo digo son conocimientos adquiridos a través de 5 décadas. Casi consecutivo yo he estado en esta religión, manteniendo así este orden religioso que lo va a llevar por el buen camino, y si usted se desvía, usted va a ser el perjudicado. ¿Cuántas engangas mal hechas entregan a diario personas que no son ni religiosos, que porque dicen en Salam Aleikum o pintan un 4 vientos, que hasta lo he enseñado yo, ya se creen religiosos? Usted puede llevar 20 años en esta religión o 30 y no saber nada. Sin embargo, una persona puede llevar 5 años y saber mucho porque está acobijado en un árbol que da mucha sombra a una persona que lo enseña. Este trabajo de la araña, la beta casiro, como se conoce la araña en nombre de él, está utilizando el tataíta, una corteza de un árbol que tiene representado una carabela como las que se hacen cuando se traza los signos. Claro, esto no lo puede tener todo el mundo, pero podemos cubrirlo con un paño rojo o negro o amarillo y hacerles trazo esta misma representación de la carabela que aparece ahí. Conocer sobre palo mayombe es la oportunidad que tienen los religiosos
de poder llegar más allá que otros ganguleros que están en la religión, pero están basados sus creencias en fantasía y mentiras. Una cosa mucho que cuidamos ganguleros, el padrino, es que el ahijado no se obsese. Siempre el ahijado va a venir con un cuento diferente. El tata no puede permitirle ese cuento y tiene que darle una evasiva del cuento que él trae. Que si soñé, que si vi signos, que si vi esto, que si vi lo otro. Pero, ¿cuáles viste? ¿Los signos que yo estoy enseñando o los signos, otros signos nuevos? Porque si no, simplemente tu mente está trabajando en base a lo que yo estoy enseñando. Cuando una persona sueña, tiene que tener cuidado porque puede ser un mensaje o simplemente un sueño común como lo tiene cualquier persona. No siempre que se sueña se está dando una clarividencia de lo que va a suceder, lo que o sucedió o lo que va a pasar. Muchas veces puede ser de ayuda a la persona porque percibe o recibe por medio de algún sueño algo que va a suceder o algo que sucedió y los espíritus se lo ponen en sueño. Las personas que trabajan en esta religión son videntes. No solo es vidente el que ve a través de la vista, sino es vidente también el que ve a través de la mente. Y muchos de los religiosos lo hacen de esa manera. Usted muchas veces quiere decirle a una persona cualquier cosa, pero no se atreve por temor que le digan que no es verdad. Pero el desarrollo de usted está en que usted diga lo que usted está viendo, y si es verdad o si es mentira, eso va a ser siempre un desarrollo para la persona. ¿Quién le va a decir a ustedes estas cosas? Solo aquí en esta página, el Tataí Tiraca Batalla Mundo. El mundo a praca y acá en la funda en Kele con una manguaco. Ya va que a coqueaco a hue, dicen sila. Dice va que a coqueaco, dice a la cunalombo. Dicen bonda, dicen con calunga. Dice y da un salamaleco, dice a los propios, dicen finda. Dice va con licencia, dice de centella. De mamá umbo, de mamá kengue. Dice va con licencia de cuyo. Con licencia de cubayende. Va con licencia de todo un fumbe que cuenta en ganga cheche bacheche, los ganga turumana. Echa miel de abeja y melado de caña a las dos sombras que quedaron puestas en la tuna. Por cierto, para hacer este trabajo, la tuna no puede tener espina. Es algo que también tenemos que aclarar. Muchas veces el gangulero siente que le están haciendo algún trabajo. A veces está confundido porque ha recibido malas acciones de una amistad, de un familiar en el centro de trabajo o con alguna persona que estuvo hablando, recibió esas malas acciones de esa persona y se siente mal. Entonces enseguida piensa que lo que tiene es un muerto oscuro, que me están haciendo brujería, que me están haciendo eso. Y simplemente con un trabajo, una limpieza, un baño, tener un macuto, un resguardo, es lo suficiente para que usted esté protegido. Pero hoy en día usted va a un religioso y en vez de hacerle una limpieza, mandarle un baño de despojo o hacerle una obra, coge y le dice que se tiene que rayar. Usted se ve involucrado en estas cosas que no quería ni pensó nunca, y entonces usted ni quiere esta religión y está metido en ella, y todas las cosas le están yendo mal porque el que se lo da es un explotador o un tramposo o un mentiroso que no está en esta religión verdaderamente.
que solo está en esta religión para obtener ganancia de las personas que vienen a él y que no saben nada de estas formas primitivas. Ser gangulero debe ser buen padre, buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen amigo. Respetar la enganga de tu padrino, respetar a tus padrinos y ayudar a los hermanos necesitados que están en desgracia. Eso es ser un gangulero. Ser hombre sobre todas las cosas, y si es mujer, es lo mismo para las mujeres. Los ganguleros no somos chapaleros, ni somos habladores de más, ni somos breteros, ni dime que yo te diré, tú me dices una cosa y yo te digo otra. Yo no caigo en eso con nadie, porque eso fue lo que me enseñaron a mí. No solo en la religión, sino como hombre, eso fue lo que me enseñaron. No estar en chisme ni metiéndome en la vida de nadie, ni criticando a nadie. Uno prospera cuando se preocupa de uno mismo. Uno no prospera metiéndose en la vida de nadie. Y eso lo hacen muchas personas. Por eso pierden su fuerza de poder desarrollarse mejor en su vida común. Esas personas que están hablando de más, no, porque él, y porque me dijo el otro, y porque el otro mandó, y el chisme, y eso se ve en otras religiones. En esta no hay nada de eso. Uno no habla, como dicen, tufi, uno no habla mierda, uno siempre habla la cosa real, para que las personas la entiendan. No ser religioso porque usted quiere estar en el Salamaleco y tener una paginita con 2 carabelitas y tener en la paginita una cosita de brujería y una velita prendida. Esto no es eso. La religión es esta que usted está viendo aquí. Y si fuera tan fácil, entonces todo el mundo fuéramos religiosos así. Pero como son algunos nada más los que alcanzan poder obtener estos conocimientos, porque muchos no se sacrifican en poder estar en esta religión como debe ser. Hemos presenciado el trabajo y la obra para que esas personas se unan más. Hemos cubierto con algodón y así hemos puesto un manto de insambi y a la vez hemos amarrado también las 2 tunas con el cangre y mazango, con hojas de maíz, y de esa forma siempre va a estar unida estas 2 personas. Como dije anteriormente, ahora esta mujer ha venido a que le quite el trabajo. Yo no le puedo quitar el trabajo. Le dije, no, peleate con él. Si tú ahora te gusta un tipo joven, lo que él le estaba haciendo, entonces ahora no hay marcha atrás. Buena, Cheche. Esto de que hace un trabajo, por eso se dice, usted va a hacer un trabajo, usted piénselo bien. No, porque yo quiero que le pase esto, que le pase lo otro. No. Usted venga en 2 o 3 días y si cuando se le pase el encabronamiento que usted tiene o la braveza que usted tiene, si usted está para eso, entonces se podrá hacer el trabajo. Con maíz, mastica maíz y lo tira a la enganga. De esa manera alimenta a la enganga y fortifica a los inquisis de enganga. El religioso siempre tiene que estar a la viva. El religioso no solo es religioso, sino es una persona analítica, es una persona pausada, es una persona que no se guía por las locuras religiosas. El gangulero es una persona que debe seguir
esta religión correctamente. El gangulero pinta el embele con una firma de Sasi Sasi 7 rayos para así sucular su encombo, limpiar su cuerpo. De esa manera va a librar todas las acciones y todo el daño que mandó a la prima, y de esta manera romperá esas acciones y corrientes malas que el Estado ya mandó. Por eso decimos que siempre que usted haga un trabajo tiene que limpiarse. Buenos o malos trabajos. Se pide hierba para la persona que vamos a limpiar y también para uno. Dando vuelta el embele, rompiendo todas las acciones. Dándose con el embele en el pecho, en los brazos, sucula las acciones y limpia las acciones malas que ha recibido por medio de estas acciones o estas ensaras que están presentándose. Caminamos siempre piango piango. Piango piango queremos decir que estamos caminando despacio. No nos apuramos para hacer un trabajo. Un trabajo tiene diferentes pasos a seguir y por ninguna razón omitimos pasos, porque al omitir pasos del trabajo que hacemos, rompemos las acciones del mismo trabajo y la fuerza no va a ser la misma que hemos llamado, que hemos acumulado por medio de los trazos y los signos para así solidificar la ensara que estamos haciendo. Un ensala maleco para todos los tata, tataí, tayá y engueyo, que sambian pungo cutar en todos los días de agüey. Que agüey son agüey y que mañana son mañana. Que con golango nunca tesi si tesi al mundo cuava. Llegué caminando, llegué piango piango.